Bueno, buenas tardes a todos y todas. Vamos a dar comienzo a la tercera mesa de la jornada 70 años de la televisión en Argentina. Bienvenidos. Vamos a contarles un poquito esta jornada que estamos realizando desde el Centro Cultural de la Memoria Haroldo Conti. Hoy nos acompañan Alejandra Malem, Miriam Lewin y Pedro Brigger, a quienes queremos, en primer lugar, agradecerles su participación en esta mesa. Mi nombre es Matías Cerezo y coordino el área de Estudios de Memoria y Proyectos Culturales del Centro Cultural Conti. En estas segundas jornadas de televisión y memoria, y en el marco de los 70 años de la inauguración de la televisión argentina, nos proponemos un recorrido a partir de los programas llamados periodísticos y de noticias. La propuesta es, en 3 encuentros, desplegar el modo de transmitir noticias y eventos sociopolíticos, el modo que encontró la televisión argentina a lo largo de estos 70 años. Antes de comenzar con la mesa, queríamos avisar que la directora del Centro Cultural, Lola Bertet, hoy no puede estar presente, pero nos dejó su saludo grabado, así que vamos a escucharla. Hola a todas y a todos, soy Lola Bertet, la directora del Centro Cultural de la Memoria Haroldo Conti, y les quiero dar la bienvenida a todas estas jornadas que vamos a estar haciendo por los 70 años de la televisión argentina, y vamos a estar tratando todo lo que es el periodismo y la memoria, que es muy importante hacerlo desde este centro cultural donde el arte y la memoria están constantemente en articulación para la construcción de la memoria colectiva. Y es un lugar también en donde todas estas charlas que vamos a tener con grandes personalidades del periodismo, vamos a poder articular todo lo que tiene que ver con los derechos humanos, el antes, el después y el ahora, que es tan importante en este momento, hablar de la televisión en los momentos que estamos viviendo. Creo que es un espacio importantísimo que nos estamos dando del Centro Cultural, con todos ustedes que van a estar presentes, con todas y todos ustedes que van a estar presentes en estas jornadas. Y en lo especial también me toca muy en lo personal, porque en este momento estoy cumpliendo este rol de funcionaria, pero también soy actriz. Y tuve mi paso por la televisión y seguramente lo seguiré teniendo también. Y como actriz también creo que es necesario pensarnos muchísimo más para atrás para poder saber dónde estamos parados, para poder defender la democracia, para poder estar conscientes todo el tiempo de lo que es la construcción de la memoria colectiva, sea desde un lugar cultural, desde un lugar periodístico, porque la tele también es formadora de ideologías. Y lo sabemos muy bien que en este momento los medios de comunicación son un poder muy poderoso. Entonces tenemos que estar muy atentos, y creo que esta jornada nos va a servir para nosotros y para toda la gente que lo va a ver, para poder reflexionar, para que el nunca más sea nunca más en un montón de aspectos. Y lo digo también como actriz, que ha pasado por varias tiras de televisión donde un montón de derechos fueron vulnerados, y me parece que es momento de reflexionar para seguir adelante, y como dije antes, que el nunca más sea nunca más y que los derechos humanos estén siempre presentes. Espero que disfruten estas jornadas, y estamos muy orgullosas y orgullosos de poder hacer este tipo de actividades dentro del Centro Cultural. Gracias. Bien, antes de comenzar con el panel, el panel de hoy se denomina La TV y la perspectiva de los derechos humanos hacia una ética periodística, les queremos contar que en el Conti ya realizamos unas jornadas sobre TV y memoria en el año 2015. Esas jornadas se refirieron a la historia de la televisión en épocas de dictaduras. Hicimos un recorrido a través de las representaciones artísticas de la televisión hasta llegar a los primeros años de la democracia. También allí reflexionamos sobre los derechos humanos y los derechos de autor, y advertimos sobre la importancia de la soberanía en el relato frente a la llegada de excesivos productos enlatados en aquel momento. Ahora vamos a ver un video, una breve compilación de solo algunos, de los programas. Han quedado muchos programas, por supuesto, afuera, programas periodísticos y de noticias y formadores de opinión que recopilamos desde el Centro Cultural.
Vemos el video y volvemos al panel. Pero me he enseñado a conocerlo y a querer. Si este pueblo me pidiese la vida, se la daría cantando, porque la felicidad solo de cantarlo vale más. Estas palabras inauguran sin saberlo una nueva etapa en el país. Se trata de la primera transmisión de la televisión argentina. Sentimiento católico de la población. El primer telenoticioso argentino se complace en poder ofrecer estas vistas de lo que fue la jornada del 11 de junio. Filmadas por nuestros cameramen, fue esta la única publicación, vamos a decir gráfica, que se ocupó en lo posible el 12 de junio de este acto. Televisamos entonces lo poco que era posible mostrar. Telenoche. Señoras y señores, esto es Telenoche. ¿Qué tal? ¿Cómo estuvieron por aquí los actos de la independencia? Y ya nos contaron, magnífico. Como en todo el país. Por eso nosotros les vamos a mostrar cómo estuvo Buenos Aires, a Buenos Aires del sesquicentenario. También verán cómo se integró el gobierno nacional, y verán y oirán al presidente Onganía en su mensaje a las Fuerzas Armadas. Escena reiterada en las calles de Córdoba, en la mañana del viernes. Escena y sonidos reiterados. Los soldados no permiten que persona alguna se asome por las ventanas de los edificios, pues suponen que desde allí está disparándose contra ellos. Mucho dolor. Nous sommes des Argentines, des citoyennes argentines, et voyez notre douleur. Acá en la Argentina nosotros hemos caminado con muchos periodistas, pero los medios, la prensa estaba con la dictadura militar. La Copa del Mundo para Argentina fue un compromiso que en su momento adquirió el país y que en estos momentos lo está cumpliendo. Pero por sobre todas las cosas es un hecho también político, porque queremos que todos los pueblos del mundo conozcan cómo somos los argentinos. El último partido. Todos lloramos. Hombres, mujeres, el presidente lloraba. Si quieren venir, que vengan, les presentaremos batalla. Hola, mi país. Muy buenas noches, señoras y señores. Se inician las 24 horas de las Malvinas Argentinas. No podemos olvidar ahora. Queremos concluir así nuestro trabajo de hoy. La sangre caída en las Malvinas. A no equivocarse cuando interpretemos luego, cuando todos estemos más serenos, este hecho. El capitán de corbeta de la Infantería de Marina, Pedro Giaquino, fue el primero en encabezar la ola de soldados argentinos que recuperaron para todos nosotros las Malvinas. Fuimos todos nosotros los que empujamos a ese capitán ganamuerte. ¿Acaso porque se necesitaba esa sangre para tener, señores, la certeza que vislumbramos con pasión que de aquí puede nacer el basamento esencial para construir entre todos los argentinos? 22 de abril de 1985. Por primera vez en la historia argentina, 9 altos jefes militares ocupan el banquillo de los acusados. Son los jefes de una dictadura que ha dejado un saldo de 30.000 desaparecidos, miles de asesinados y exiliados. Se trata de un juicio oral y público. Sin embargo, el público presente en la sala no supera las 100 personas. Por televisión, se ven fragmentos de apenas 3 minutos diarios y sin sonido. ¿Va a indultar antes de Navidad? Voy a indultar antes de fin de año. ¿Antes de fin de año? La fecha... Ah, la fecha no la quiere decir. La fecha ¿La sabe? ¿La tiene acá? La tengo, por supuesto que sí. Pero va a ser antes de fin de año. Antes de fin de año. Y asumo toda la responsabilidad y todos los costos habidos y por haber. Sin duda. Es curioso que habiendo hecho una gran elección no quieras dedicarte a la política, ¿me entendés? O que no quieras dedicarte centralmente a la política.
Pero si me voy a dedicar centralmente a la política. Yo estuve anoche con él y no estaba molesto. ¿Qué quiere que le haga? ¿Que le pegue un cachetazo? No, el presidente... ¿Por qué no juega al básquet con él un poco? El presidente... No, yo soy malísima jugando al básquet. El presidente... ¿No emboca una usted? Ni una. Él sí. Él emboca. Señores, perdón. Está en estos momentos renunciando Domingo Cavallo. Muy bien. Vale, pero supongo que irá preso directamente. Cristina, me dio la mano. Presidente, lo vamos a estar vigilando, Néstor. Ayúdenme. Presidente, sus palabras. Es una liga porque ya Cristina no existe, el borde y un cambio de época. Por eso ponía el post que ¿no? Y nosotros nos pasamos de un final de época. ¡Qué cacas! Y Macri con Carrió y Cágina 12. ¿Es la contra o no lo van a pasar? A ver, si vinimos hasta acá es porque lo vamos a pasar, créame. ¿Cuándo? Decís. El domingo a la noche. No me diga que estamos consiguiendo un televidente nuevo. Ay, no, porque yo los domingos a la noche miro a la nata. Bueno, ¿qué les parece si nos despedimos? Nos vamos ahora. Bien. Como les comentaba antes, en las dos mesas anteriores de este ciclo, tratamos en la primera mesa la televisión y la memoria colectiva, recorrimos algunos de los acontecimientos históricos a lo largo de estos 70 años, y en el segundo panel el título fue La TV y sus transformaciones, evolución, formatos, nuevas audiencias y consumos. Y hoy el tema que nos convoca es la TV y la televisión y la perspectiva de los derechos humanos, como les decía, hacia una ética periodística. A partir de este disparador, que vamos a escuchar a Miriam, Alejandra y Pedro, y al finalizar va a haber un espacio para algún intercambio entre nosotros y nosotras y algunas preguntas. Vamos a comenzar entonces con Miriam. Miriam Lewin es periodista especializada en periodismo de investigación en radio, televisión, medios gráficos y digitales. Hoy es titular de la Defensoría del Público, es escritora, publicó 6 libros entre los que se encuentran Putas y Guerrilleras, en coautoría con Olga Warner, reeditado recientemente. Miriam es docente de periodismo, formó parte del diario La Prensa, la revista Interview en España, la revista Crisis, por citar solo algunas de las publicaciones en las que participó. En radio fue conductora, columnista e investigadora, Radio Nacional, en Radio El Mundo. En televisión condujo y produjo Punto Doc por América Televisión, y por más de 20 años fue miembro del equipo de periodistas de Canal 13 y de TN Todo Noticias, como periodista y productora, en donde participó en Telenoche, Telenoche Investiga, en TN. Algunos casos destacados de Telenoche Investiga fue el caso Grassi, el caso de la venta ilegal de armas judicializadas, otro caso que se denominó Esclavas, que fue la trata de mujeres con fines de explotación sexual. Bueno, innumerables investigaciones en la televisión. Miriam, te damos la palabra. ¿Qué tal? Buenas tardes. Bueno, ustedes saben que aunque no está en mi currículum, yo soy sobreviviente de la Escuela de Mecánica de la Armada, de manera que para mí el peso emocional que tiene participar en esta actividad es importante. Les agradezco muchísimo la invitación. Quería señalar, hace pocos días falleció Telma Jara de Cabezas. Se habla muchísimo de la desinformación, de la fake news, y en la Escuela de Mecánica de la Armada había una usina de fake news, ¿no? Este término que está tan en boga actualmente. En el tercer piso del Casino de Oficiales, que ahora es el sitio de memoria, es el corazón del sitio de memoria, en un ala del edificio se mantenía a secuestrados y secuestradas
que eran torturados, interrogados, y que después de un tiempo eran incluidos en un grupo de mano de obra esclava, destinada a construir un plan político para el almirante Macera, el comandante en jefe de la Armada que quería ser presidente, y el otro grupo que seguramente fue eliminado en los vuelos de la muerte, atontado, casi inconsciente por la aplicación del pentonaval, eran arrojados desde aviones a las aguas del Océano Atlántico. La mayoría de esas personas, que se calcula solo en la ESMA alrededor de 4.000, de la mayoría de estas personas no se pudo siquiera recuperar el cuerpo. En el otro ala del edificio funcionaba la pecera. En la pecera estábamos reducidos a la esclavitud, algunos prisioneros y prisioneras desaparecidas, y había una oficina de prensa. Una oficina de prensa en uno de las iniciativas más perversas, porque los canales de televisión en ese momento, durante la dictadura, pertenecían y estaban asignados a las distintas Fuerzas Armadas. Es decir, eran estatales, eran canales públicos, pero estaban asignados a las distintas fuerzas. El Canal 11 era de la Fuerza Aérea, el Canal 7 era Interfuerzas, el Canal 13 estaba en manos de la Marina. La Marina tenía allí un canal para difundir desinformación que éramos forzados y forzadas a escribir quienes trabajábamos en la oficina de prensa del Centro Clandestino de Detención del Grupo de Tareas. Hubo varias operaciones de desinformación que quedaron en la historia. Una de ellas tuvo como protagonista a Telma Jara de Cabezas, como víctima a Telma Jara de Cabezas, que fue sacada de la ESMA. Su hijo Gustavo estaba desaparecido y ella también estaba desaparecida. Fue llevada a una confitería de la zona de Palermo para ser entrevistada por un periodista de la revista Para Ti, de Editorial Atlántida, de la familia Vigil, y se la forzó bajo amenazas a decir que estaba arrepentida y a condenar y vituperar la lucha política de su hijo, que ella obviamente después reivindicó. Afortunadamente se convirtió, después de sobrevivir, en una militante y testimoniante de los derechos humanos, y la perdimos hace muy pocos días. Hubo otro operativo de desinformación, de fake news, que fue la muerte o la presunta muerte, la falsa muerte de la dirigente montonera Norma Arrostito. Por todos los medios de comunicación, inclusive la televisión, se comunicó que había sido abatida en Lomas de Zamora, cuando en realidad se la mantuvo dentro de la ESMA con vida por lo menos 18 meses, hasta que fue asesinada. Todo indica que fue asesinada mediante una inyección. Ella tenía problemas circulatorios que habían sido agravados por su sujeción a una bala de cañón. Estaba en un camarote de Capucha, del área de Capucha, y era visitada por el director de la Escuela de Mecánica de la Armada. Se comenta, se supone, que Chamorro desconocía que iba a ser ejecutada, y que el Tigre Acosta, que más allá de las jerarquías militares, en realidad era quien detentaba todo el poder dentro del grupo de tareas, incluso por encima de quienes tenían un mayor grado militar, lo hizo para demostrarle cuánto era su poder. Otro hecho de desinformación, de fake news, muy conocido, fue que cuando se secuestró, después de la infiltración de Alfredo Astiz, que se hizo pasar por el hermano de un desaparecido, el grupo de la Iglesia de la Santa Cruz, integrado por las fundadoras de Madres de Plaza de Mayo y las monjas francesas,
al desatarse un escándalo internacional por el secuestro de 2 religiosas extranjeras en la Argentina, el Tigre Acosta decidió sacarles una foto frente a una bandera de montoneros que le hizo confeccionar a un secuestrado, a un detenido desaparecido, las hizo sostener un diario del día, las fotografió como si hubieran sido secuestradas por la organización guerrillera. Por supuesto, esto no prendió en los medios europeos, que eran el objeto de esto, afortunadamente hoy se sabe quiénes fueron los responsables, los verdaderos asesinos de Alice Domon y de Leonie Duquet. Han pasado muchos años, podría relatarles otras operaciones de prensa que se hicieron durante el Mundial, por ejemplo. Se intentó una entrevista a César Luis Menotti, el director técnico de la selección argentina, para forzarlo a enunciar un apoyo a la dictadura, cosa que no se concretó, y tantas otras que ahora escapan de mi memoria, pero que seguramente están registradas. Las editoriales del noticiero de Canal 13 eran redactadas y dictadas por el Tigre Acosta en la oficina de prensa de la pecera en la Escuela de Mecánica de la Armada, y eran leídas textualmente en el noticiero del canal, cuyo dominio tenía obviamente la Marina. Les decía que pasaron muchos años, y ahora, después de haber testimoniado incansablemente en juicios de lesa humanidad, soy defensora del público, y se me ocurrió que era necesaria, de alguna manera, porque a medida que pasan los años y se aleja más aquella época, tenemos generaciones jóvenes para las cuales la distancia entre el 24 de marzo del 76 y la época actual es similar a la del 25 de mayo de 1810. Es decir, para estos jóvenes, para estas chicas, la dictadura es historia. No la vivieron, nacieron, se educaron y viven en democracia. Y a veces hay algunas movidas políticas que promueven el negacionismo o el relativismo de lo que pasó en aquellos años, el resurgimiento de la teoría de los 2 demonios, hace que desde la Defensoría y en alianza, en cooperación con la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación, creyéramos que era necesario y hasta imprescindible redactar recomendaciones para el abordaje responsable de las temáticas que tienen que ver con la dictadura cívico-militar y la cobertura de procesos de lesa humanidad. Yo aquí tengo un pequeño disenso, ¿no? Creo que el hecho de que ya no están tan presentes estas temáticas en los medios de comunicación da cuenta de que dejaron de ser noticias porque el juzgamiento de los represores dejó de ser un hecho excepcional y novedoso. Es decir, abandonó el área de lo noticiable. Entonces esto, es decir, no se cubren todos los robos o todos los juicios orales que hay por distintos delitos. Bueno, pasó a ser natural, pasó a ser aceptable, no cuestionable, no excepcional que los represores sean juzgados. Hay mucha gente que piensa de manera diferente, acepto todas las posiciones, pero es verdad que se está desperdiciando desde el punto de vista periodístico una riqueza y una diversidad de historias absolutamente increíble, que superan aquellas historias que vemos en las series de las que somos espectadores por Netflix, Amazon, HBO, etcétera, etcétera. A veces me sorprende cuando leo las transcripciones o me meto en la página que se las recomiendo del Centro de Información Judicial o fiscales.gov.ar, las declaraciones de algunos testigos que se animan a hablar después de muchísimos años y que fueron espectadores involuntarios de situaciones que revelan la crueldad, la perversidad de la represión, ¿no? Y yo creo que
después de tantos años, el pacto de silencio está dejando de ser tan efectivo, de ser tan férreo, y hay algunos testimonios que los medios, aún desde el punto de vista de la espectacularización que nosotros cuestionamos, están desperdiciando, ¿no? Es decir, claramente la realidad supera a la ficción y los productores y productoras de televisión no lo están viendo. Nosotros nos reunimos con asociaciones de abogados, de abogadas, con organismos de derechos humanos, con sobrevivientes, con familiares de sobrevivientes y con periodistas acostumbrados a cubrir estas temáticas, y produjimos una serie de recomendaciones. Estas recomendaciones están disponibles en la página de la Defensoría, defensadelpublico.gov.ar, pero les voy a resumir algunas. En realidad es un dodecálogo, no un decálogo, corto, redactado en lenguaje sencillo, que también está disponible para las audiencias, porque las audiencias que hoy en día son críticas y activas también tienen derecho a saber aquello que deben reclamarle a los medios de comunicación, porque nosotros también como Defensoría del Público somos depositarios de reclamos y consultas de las audiencias, de manera creciente. Por ejemplo, recomendamos informar sobre las causas judiciales vinculadas con crímenes de lesa humanidad, porque la adecuada cobertura puede fortalecer el carácter público de los juicios y generar mayor interés de la sociedad. La cobertura debería destacar el carácter público de los juicios. Muchas veces algunos tribunales, sobre todo amparados en la pandemia, no los hacen públicos. Y hay que contemplar que la televisación suele estar habilitada por la mayoría de los tribunales, y el nuevo Código Procesal Penal Federal permite el ingreso de adolescentes a las salas de audiencia. Se mencionaba en el corto, en el video introductorio, que el juicio a las juntas permitía la emisión de material obtenido a través de un pool, y era material mudo, y los testigos salíamos de espaldas, es decir, no se escuchaba nuestra voz. Es necesario comunicar para preservar la memoria, porque los medios de comunicación tienen un rol fundamental en la preservación de la memoria colectiva sobre la dictadura cívico-militar. Dar a conocer lo que pasó tiene como fin, tentativo, no siempre es así, evitar que esos hechos vuelvan a suceder. Hay que usar un lenguaje preciso a la hora de comunicar. No hay que usar la frase proceso de reorganización nacional, dictadura civil, hay que usar el término dictadura cívico-militar, evitar el término gobierno de facto, y hay que incluir la expresión terrorismo de Estado, porque eso es lo que fue. Hay que referirse a los dictadores como lo que son, como dictadores, porque gobernaron sin haber sido elegidos democráticamente. Hay que evitar llamarlos presidente o gobernadores de facto. Se los puede mencionar como represores, nunca como ex represores, como genocidas, o en el caso de un proceso como imputados. Hay que nombrar a el secuestro como lo que es, como un secuestro, una desaparición forzada, y no como una detención, y a desaparecidos y desaparecidos como detenidos desaparecidos, y no como prisioneros o presos o detenidos, porque detenidos y detenidas implica una cierta legalidad. Hay que hacer énfasis en la responsabilidad estatal, y hay que evitar, en este sentido, no usar el término guerra sucia, porque no se trató de una guerra, sino de una represión indiscriminada sobre la población civil. Tampoco la teoría de los dos demonios. Estos términos dan la idea de que dos bandos iguales se enfrentan, cuando esto no es así. También hay que evitar la difusión de discursos negacionistas que abrevan en estas ideas, niegan la existencia de centros clandestinos, ponen en duda el número de desaparecidos y la apropiación de niños, niñas y adolescentes, y relativizan las violaciones a los derechos humanos perpetradas por las Fuerzas Armadas. Hay que hacer énfasis en la responsabilidad estatal, y esto no implica omitir la militancia política o armada de las víctimas y sobrevivientes.
Se recomienda evitar la frase víctimas inocentes, como si pudiera haber víctimas del terrorismo de Estado que fueran culpables. Hay que informar con respeto y con reserva sobre los casos de recuperación de identidad, los robos de niños y niñas. Hay que respetar las indicaciones también del equipo de antropología forense, que es un ejemplo en cuanto a reserva y a precisión en las coberturas periodísticas. Hay que evitar coberturas periodísticas espectacularizantes o revictimizantes. Está muy bien entrevistar represores, pero no hay que minimizar su responsabilidad. Es recomendable también evitar el uso de adjetivos relativos a la monstruosidad de los dictadores o represores. Se sugiere no utilizar expresiones que aludan a la locura o al mal estado psíquico de los agresores, ni reforzar la teoría del mal al usar a un genocida como arquetipo de la aberración. No es deseable tampoco hacer actualmente, sobre todo hincapié en la edad avanzada de los militares y responsables de los crímenes, como un justificativo para la prisión domiciliaria, incluso porque la mayoría de ellos están bajo ese régimen en la actualidad. Y en todo caso, hacer saber que la demora en los juicios se debió a la impunidad de la que se beneficiaron durante años. Hay que poner siempre en contexto estas entrevistas a represores y hay que acudir a los nuevos grupos de hijos e hijas de genocidas que decidieron romper el silencio y transmitir sus experiencias. Hay que hacer entrevistas en un tono de empatía contra las víctimas, respetar aquello que quieren y lo que no quieren contar. Hay que evitar atentar contra la intimidad y la privacidad de las personas. Y finalmente, hay que visibilizar, porque están bastante invisibilizados, los juicios que se están llevando adelante por crímenes sexuales. La perspectiva de género estuvo ausente demasiado tiempo y es hora de poner en evidencia que además de secuestradores y torturadores, los represores fueron violadores. Por último, también recomendamos visibilizar la violencia contra las personas LGBTIQ+, y la vulneración de derechos agravados de que fueron víctimas. Bueno, quería hablarles de otros temas, pero creo que ya no tengo más tiempo. Muchas gracias. Muchas gracias, Miriam, y te pido disculpas porque a veces uno da por descontado algunas cosas por no haberte presentado correctamente con algo tan importante como, bueno, tu pasado de secuestrada, pero tu actualidad de sobreviviente, y cuán necesario y cuán actual es todo lo que, las sugerencias que están proponiendo, ¿no? Uno piensa en las campañas electorales que se están dando actualmente y los discursos relativistas y negacionistas, y en ciertos medios de comunicación que evidentemente no están siguiendo esas recomendaciones, pero son muy necesarias. Te agradezco mucho, Miriam. Son necesarias, y quiero aclarar que no son de cumplimiento obligatorio, porque no tenemos ningún tipo de potestad sancionatoria. Son simplemente recomendaciones. Elaboradas con quienes vienen militando esta temática desde hace muchísimo tiempo. Gracias, Miriam. Bueno, vamos a seguir igual charlando ahora en un ratito, seguramente. Ahora le vamos a dar la palabra a Alejandra Malem. Alejandra es licenciada en Comunicación Política e Institucional, se inició en Radio Belgrano, es jefa del área de Géneros y Diversidad de la Defensoría del Pueblo, es periodista de C5N, Radio 10, Radio Nacional Rock y Folclórica. Logró inolvidables entrevistas, por ejemplo, a Pepe Mujica, a Evo Morales, a Lula da Silva, a Diego Maradona, entre muchas otras personalidades. Y en 2019 actuó en la premiada serie El Marginal, de la productora Underground. Bueno, Alejandra, gracias por participar y te escuchamos. Gracias a ustedes, es para mí un honor enorme estar con Miriam, con Pedro, los que admiro y admiré desde siempre. Después del testimonio de Miriam, es imposible no quedar conmovida y no quedar exhausta con las cosas que contó.
Yo afortunadamente nací unos años antes de que finalizara la dictadura. Y digo afortunadamente porque seguramente hoy no hubiera estado contando esta historia y no podría estar hablando en este lugar. Me queda como con un concepto subyacente de lo que acaba de contar Miriam, de la palabra como generadora de sentido. Y desde ese video hermoso que ustedes pusieron con la primera transmisión de la TV pública el 17 de octubre de 1951, que fue la última aparición de Evita ante su pueblo, ante el pueblo, cómo la televisión ha ido siendo el reflejo del momento político, histórico y cultural que lo atravesaba. Creo que no es en vano que hoy yo pueda estar hablando acá como una disidencia identitaria. Es parte y producto de un Estado que ha tutelado derechos y que ha ampliado derechos y equiparado derechos. Es parte de una ley de identidad de género, es parte de un gobierno que ha sabido recoger demandas históricas, estructurales, y las ha tutelado en leyes. Sin embargo, todavía sigue siendo una materia pendiente en los medios de comunicación la visibilización de las problemáticas de las disidencias. Cuando digo disidencias no me refiero solamente a las disidencias de género, a las disidencias en su conjunto. Hablábamos en algunas otras ocasiones con Miriam, en algunos otros encuentros que hemos tenido, acerca de la importancia de las voces distintas en los medios de comunicación y la ausencia de este tipo de voces. Sin embargo, creo que fortaleciendo nuestros espacios, aunque sean poquitos y chiquitos, creo que logramos y vamos a seguir logrando la construcción de una ideología de género diversa e inclusiva. Es cierto que hemos avanzado un montón. Ya lo que nos hacía gracia o lo que nos reíamos hace 10 o 15 años atrás, hoy nos parece un espanto y hoy nos parece repudiable incluso. Afortunadamente tenemos también una Defensoría del Público donde acudir ante algún caso puntual de algún tipo de violencia mediática. Pero sin embargo, hay todavía subyacente y no tanto en los medios de comunicación un mensaje no solo negacionista en muchos aspectos hacia los derechos humanos, sino también, y relacionándolo también con la fake news, como tergiversación de la realidad. Continuamente estamos siendo partícipes como telespectadores, como lectores, como cibernautas, de la lectura, de la visión de noticias que escapan mucho a la realidad y escapan mucho a lo popular. Eso también quería rescatarlo y traerlo a esta charla. Cómo a veces los monopolios de comunicación escapan a lo popular, escapan a lo inclusivo, escapan a lo masivo. Así como en algún momento demonizaron la imagen y la figura de Evita a lo largo de la historia, me refiero en los medios de comunicación, hoy siguen insistiendo con las mismas formas, quizá con otras personalidades de nuestra historia. Afortunadamente todavía tenemos testimonios históricos, como nuestras madres, nuestras abuelas de Plaza de Mayo, como miles de víctimas como Miriam y muchos otros y otras, que son testimonio vivo de esa etapa horrible de nuestra historia. Llevándolo a mi colectivo, porque no puedo menos que reivindicar la lucha histórica del colectivo travesti trans en la ocupación de lugares, no solo en los medios de comunicación, sino en la historia misma, en la política, en la sociedad.
es un hecho político nuestras voces en los medios. Que nosotras mismas podamos contar cuando una compañera trans desaparece víctima de un travesticidio, es un logro que se lo debemos a la democracia, justamente, de los gobiernos que han impulsado nuestras luchas, que han oído nuestras luchas y que han tutelado nuestros derechos. Aún se sigue marginalizando o estigmatizando la figura de lo travesti, de lo trans, de lo distinto en los medios de comunicación. Menos que antes, claro, pero aún sigue siendo estigmatizada, e incluso a veces hasta por nuestro propio colectivo. Y es esa nuestra batalla cultural la que tenemos que dar, que afortunadamente nuestros jóvenes, los jóvenes de ahora, les jóvenes, les niñas, ya vienen incorporadas con esa ideología nueva, ideología de género distinta. Yo creo que en el devenir histórico de los medios de comunicación nos queda mucho por conquistar a aquellos colectivos que somos minoría, que nos queda mucho por abrir mentes, que nos queda mucho por romper barreras, y recordar siempre que a nosotras y a nosotres, quienes militamos en el campo de las disidencias, nunca jamás se nos abrieron las puertas. Las puertas las tuvimos que empujar, las puertas las tuvimos que patear. Afortunadamente, en algunos casos hemos tenido dirigentes políticos, también culturales, artísticos, que han apoyado siempre nuestras luchas, nuestras demandas, nuestras peleas. Y es a ellos y a ellas a quienes tenemos que agradecerle este presente de conquista de derechos, sin olvidarnos de nuestras referentes, de nuestras principales referentes que quizá no han tenido la voz para poder decir lo que en ese momento ocurría. Cuando se habla de los 30.000 desaparecidos, detenidos desaparecidos, yo quiero hacer mención también a las 400 víctimas de las disidencias identitarias que también desaparecieron en la dictadura militar genocida. Ni olvido ni perdón por los 30.400 detenidos desaparecidos. Vamos a seguir luchando por ellos y seguir haciendo visible nuestras voces. Gracias. Muchas gracias, Alejandra. Ahora le vamos a pasar la palabra a Pedro Brieger. Pedro es periodista, es docente y escritor. Es director de Nodal, Noticias de América Latina y el Caribe. Es profesor titular de Sociología del Medio Oriente en la Universidad de Buenos Aires. Escribió numerosos libros y publicó varios trabajos de investigación, entre ellos ¿Qué es Al-Qaeda? Y las elecciones argentinas y América Latina, respectivamente. Es columnista de política internacional de la cadena de noticias C5N en Argentina, columnista de la cadena CNN y del programa de radio El Destape en Radio 10. Fue conductor de Visión 7 Internacional de la TV Pública, entre muchos otros programas. Recibió el premio Martín Fierro como mejor tarea periodística en televisión, el premio Martín Fierro como mejor programa periodístico en televisión por Visión 7 Internacional, el premio Construyendo Ciudadanía en Radio y TV, que otorga el AFSCA, el premio Periodismo en Televisión, de Caras y Careta, solo por mencionar alguna de las distinciones. Bueno, Pedro, te pasamos la palabra y te escuchamos. Gracias. ¿Ahora me escuchan? Perfecto. Bien, a ver, bueno, gracias por la invitación, Matías. Un gusto compartir con Miriam, con Alejandra. Y sé que el tiempo es tirano, como se suele decir, y es difícil el encuadre para ver desde dónde comenzar a plantear, por ejemplo, el tema de la ética, que siempre en periodismo, en todo el periodismo, yo creo que en todo el mundo,
se dice que se respeta la ética, se busca la ética, se busca la verdad, y sabemos perfectamente que esto no es así, y que en numerosas oportunidades se falta la verdad. Y yo recordaba un libro que fue escrito en la década del 20 del siglo pasado, o sea, hace casi 100 años, que se llama Información y Desinformación, donde ya se cuenta cómo se maneja la información políticamente, y que es algo que no debe extrañarnos. La inmensa mayoría de los medios de comunicación nacieron en nuestro país y en otros países de la mano de intereses políticos. De la misma forma que el poder judicial, el poder económico, los poderes económicos, los poderes diplomáticos, los poderes mediáticos, nacieron con un objetivo político, que fue la de sostener el nacimiento de estos estados, en el caso de América Latina hace 200 años, y un conjunto de reglas que necesitaban, generando consenso para ser sostenidas, o en el caso de las dictaduras militares, taparlo. Cambiar la información, omitir, borrar, es casi tan viejo como la injusticia, como se suele decir. Hay tantos ejemplos en la historia, desde fotos icónicas en la época del estalinismo, donde se borraba la imagen de León Trotsky, hasta innumerables cantidades de ejemplos que podemos dar. Pero yo quería concentrarme un poco en algo que tiene que ver con nuestra actualidad y la pandemia. Si bien todavía es temprano para definir cómo se cubrió la pandemia en nuestro país o en el mundo, y hay mucho para analizar al respecto, lo que pasa es que la pandemia no ha terminado, por lo tanto es difícil llegar a una conclusión. Yo creo que sí se pueden señalar algunos elementos. En primer lugar, la gran ignorancia en la mayoría del periodismo respecto de los temas de salud y de cómo surgió la pandemia. Creo que la mayoría de quienes nos dedicamos al periodismo, no solamente en la Argentina, sino en todo el mundo, no sabíamos ni siquiera que era una pandemia. Obviamente, tampoco teníamos por qué saberlo. Lo que pasa es que el periodismo tiene un mal, que es esto que en castellano decimos, son todólogos o todólogas. Hablan de todo, hablan de cualquier tema. Entonces, hoy alguien en un medio de comunicación, frente a un micrófono o en la televisión, puede explicar qué es una vacuna o decir cuál vacuna es mejor, y de la misma manera que hace un tiempo atrás podía explicar, o ahora mismo, cómo se combate la inflación, qué es la democracia, o cualquier otro ejemplo que podamos tomar. Y esto representa un problema, porque efectivamente en las escuelas de periodismo se dan algunos elementos como para comenzar a transitar en esta profesión. Pero creo que la pandemia lo que desnudó en este caso concreto es la falta de profesionalismo al dedicarse a los temas sanitarios. De hecho, hay pocos periodistas en la Argentina que se dedican hace tiempo, antes de esta pandemia, a los temas de salud. Porque sabemos que los temas de salud no venden. Y lo hemos visto recientemente con algunos escándalos mediáticos que estimulan mucho más que, por ejemplo, la inauguración de un hospital. Y sabemos perfectamente que si en la televisión cubrimos la inauguración de un hospital, y probablemente en el mundo del espectáculo, del show, de la música, del ambiente, ¿qué música le podemos poner a la inauguración de un hospital? No le podemos poner música de un choque, de una violación, de algo sangriento, de algo que nos estimule para mirar la pantalla. Por eso la inmensa mayoría de los medios de comunicación, no solamente en nuestro país, no muestran cuando se inaugura un hospital. Y puede que ese hospital sea modelo, que sea fundamental, que tenga que ver con un desarrollo científico, sanitario, pocas veces visto. No se le informa, no existe. La pandemia lo que desnudó justamente es la carencia de conocimiento respecto de lo que es un virus, que es una pandemia. Y creo que hubo poco interés también en aprender de otras experiencias de pandemia, por ejemplo, como la de hace 100 años, la mal llamada gripe española. Y de hecho, hasta el día de hoy todavía hay colegas que hablan del virus chino, cuando hay recomendaciones explícitas de la Organización Mundial de
de la salud, de no ponerle una identidad de un país a una determinada enfermedad, a un determinado virus. Esto se ha modificado, pero se ha tenido que batallar bastante para no hablar de la variante británica, de la variante de la India, de la variante brasileña. Entonces hemos incorporado la variante Delta o algún otro nombre que podamos encontrar de alguna de las variantes del COVID-19. Pero hubo que batallar mucho. Y el problema es que todólogos y todólogas opinaban contrariamente a lo que decía la Organización Mundial de la Salud, casi como dictándole a la Organización Mundial de la Salud lo que tenía que hacer. Y hasta el día de hoy todavía se discute en medios periodísticos que no saben demasiado respecto de la eficiencia o la eficacia de tal o cual vacuna. Y esto nos muestra un problema muy, muy serio, de la misma manera que podemos claramente ver que desde el punto de vista periodístico creo que se aprendió poco y nada de lo que fue la pandemia del 18, la, reitero, mal llamada gripe española, entre otras cosas, porque hasta el día de hoy ni siquiera se sabe cómo comenzó la gripe de hace 100 años que provocó la muerte de cerca de 50 millones de personas en el mundo. Que por supuesto hoy hay una gran diferencia. El desarrollo tecnológico permite combatir cualquier enfermedad de otra manera y asombrosamente, de manera veloz, se han desarrollado vacunas. Pero acá entra el otro tema, que es la cuestión política al momento de informar. Está claro que la objetividad no existe. Y es casi el ABC paradójico que se enseña, donde se dice que hay que tratar de mantener la objetividad. La objetividad no existe. No existe en ningún lugar. Somos seres humanos que participamos de los eventos que involucran a los seres humanos y por lo tanto no podemos ser objetivos como miramos una planta que nace, se desarrolla, crece o muere. Somos parte de las sociedades. Y esto lo vemos ante cualquier circunstancia. Miriam daba algunos buenos ejemplos. Alejandra no dio tantos ejemplos al respecto, pero está claro que un periodista o una periodista con posturas homofóbicas informa de una manera completamente diferente a una persona que no tiene posturas homofóbicas. Y lo mismo se vio durante la pandemia, y no solamente en la Argentina. Se utilizó políticamente la pandemia y la información de la pandemia para dar una determinada información y ocultar otra. Podemos dar muchos ejemplos, desde los más sencillos, como al momento de informar sobre el ritmo de la vacunación, muchos colegas insistían y resaltaban que la vacunación era lenta, permanentemente. Todo va lento, todo va lento, todo va lento. Más allá de discutir si va lento o no, o si es complicado, si puede ir más rápido o no, que puede ser motivo de debate, que seguramente la gente experta puede saber mucho mejor, se planteaba el ritmo es lento, permanentemente. Ahora se tienen que rendir ante la evidencia que gran parte de la población argentina está vacunada de una primera dosis y también de una segunda dosis. Entonces ya no pueden utilizar el argumento de que va lento, pero utilizan otros argumentos. Porque la manera de informar ubica políticamente a toda persona que se dedica al periodismo. Y no está mal esto. El problema es tratar de presentarse de manera objetiva o hablar de un periodismo independiente. Sabemos que esto no existe. Por eso yo digo, la objetividad no existe. Se informa en función de la política. Acá, por ejemplo, colegas señalaban la cuarentena más larga del mundo respecto de la Argentina. Somos el único país que cierra de esta manera. Y cuando uno se ponía a estudiar lo que pasaba en otros países, leyendo simplemente la prensa, descubría que no es así. Ahora Australia se está abriendo y ahí resaltan que la cuarentena más larga del mundo fue la australiana. Y no importa ahora discutir cuál fue más larga o más corta, pero mientras acá se decía con esa frase remanida, en todo el mundo se hace otra cosa, esto era falso. Era falso porque no interesaba la información. Y esto tal vez es uno de los problemas centrales a los que nos enfrentamos desde nuestra labor periodística. No importa la información. La información está en función de una mirada subjetiva y política
de la sociedad. Y entonces así se informa sobre cualquier tema, y esto durante la pandemia fue clarísimo, lo sigue siendo hasta el día de hoy. Cómo informar, por ejemplo, respecto de cadáveres que se veían en Guayaquil o en otras ciudades de América Latina y que no se vieron en la Argentina. Hospitales saturados en Nueva York que no se vieron en la Argentina. Y ahí está el momento de informar. ¿Cómo se informa al respecto? Bueno, muchas veces no contando determinados temas. Y esto tal vez es el problema central que tiene que ver con la ética, que es un poco lo que estaba planteando también, lo que se estaba planteando en esta mesa al momento de informar. ¿Desde dónde partimos? ¿Cuál es el punto de partida? Y la verdad no tengo una respuesta muy clara. Creo que muchas veces nos enfrentamos con este dilema, no solamente respecto de la ética periodística, sino del lugar donde nos paramos. Y a veces se ven tantas barbaridades en la televisión y se oculta información o se desinforma a propósito, que es cuando a veces, y seguramente le pasa a la gente que está conmigo ahora o gente que nos está mirando también, dan ganas de tirar todo por la borda y dedicarse a otra cosa. Porque la verdad es como una batalla permanente en contra de titulares de diarios, de portales, de canales de noticias, donde nos planteamos, bueno, pero lo que están diciendo es una burrada. Y sabemos que es una burrada. Y lo están diciendo. ¿Y cómo hacemos para contrarrestar esto? Y ahí todos y todas enarbolan el tema de la ética, ¿no? La ética periodística, el periodista tiene, o la periodista tiene que ser la voz de la conciencia de la gente que enfrenta al poder. Yo no sé si ese es el rol del periodismo, de enfrentar al poder, como muchas veces se señala, y donde además lo interesante es que quienes señalan el rol del periodismo para enfrentar al poder, cuando hay un gobierno afín a su manera de pensar, abandonan este rol. Y creo que tal vez esa es la cuestión ética central, decir dónde estamos, desde dónde informamos, qué queremos informar y tratando de mantener, a mi juicio, un cierto equilibrio. ¿Aprendimos algo de la pandemia con la información? Reitero lo que dije en un primer momento, tal vez es todavía demasiado apresurado o prematuro y habría que hacer un análisis mucho más profundo para ver cómo informaron los medios en la Argentina, en Estados Unidos, en Australia, en Nueva Zelanda, en Alemania, para ver si se puede llegar a alguna conclusión. Y para cerrar, porque me habían planteado hablar solamente 10 minutos, yo creo que, insistiendo en el tema de la salud, creo que mucha más gente se va a dedicar a estudiar estos temas a raíz de la pandemia, y espero que esto ayude para colocar los temas sanitarios tan importantes como lo son en un lugar central, porque al fin y al cabo a todas las personas las afecta la salud. Como se suele decir, la vida es efímera, transitamos por este mundo durante un periodo, todos y todas en algún momento nos vamos a ir de este mundo. Por lo tanto, los temas de la salud son importantes. Y es verdad que se han incorporado médicos o médicas que están en televisión principalmente o en radio e informan, pero claro, a veces chocan con los intereses de las grandes empresas. Esto se vio claramente con la ley de etiquetado. Aquellos medios de comunicación enfrentados con el gobierno, por más que tengan personal médico que informa sobre estos temas, lo minimizó completamente. Entonces, por eso creo que el tema de la ética es muy importante, pero el problema es que todos dicen que enarbolan la bandera de la ética. Entonces, ¿cómo se hace frente a esto? Reitero, no tengo la respuesta, creo que es bueno intercambiar ideas, debatirlos y principalmente tratar de aprender. Gracias, Pedro. Justamente nuestro pequeño aporte en esta jornada tiene que ver con esto último que dijiste. Yo les propongo, nosotros habíamos pensado una pregunta
disparadora, ¿no? Corta ahora para cada uno, pero en realidad no es para cada uno una, sino pueden participar quien quieran. Y si ustedes quieren ahora intervenir en función de las exposiciones que hicieron también, digo, entre ustedes pueden intercambiar alguna opinión. Yo tiro algún disparador ahora sencillo. Bueno, Alejandra creo que quería decir algo, ya la estaba viendo. Sí, yo creo que en función de lo que decía Pedro, que es tan cierto, ¿no? De que los medios de comunicación no dejan de ser empresas y que responden a intereses políticos y económicos también, la importancia y la necesidad de los medios cooperativos y de retomar la discusión de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual. Creo que es primordial en este momento de la historia. Es primordial en este momento donde la fake news o la parcialización de la noticia, hace unas semanas atrás, miraba a una compañera periodista que se burlaba de una canilla que inauguraba un gobernador. Ayer o unos días atrás mostraba el propio gobernador de esa provincia donde se había inaugurado esa canilla, la obra magnífica, la más grande de Latinoamérica, para llevar agua a gran parte del territorio de su provincia. Digo, la importancia de los medios cooperativos, de los medios zonales, de los medios locales, y retomar de manera urgente la discusión de la ley de medios que duerme en el cajón de la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Justo, Alejandra, era una de las preguntas que habíamos pensado, la necesidad de rediscutir y redebatir la ley de medios. Lo engancho con algo que también habíamos pensado, que en realidad lo habíamos pensado para Miriam, pero obviamente es abierto, ¿no? El observatorio, esta propuesta de Nodio, ¿no? Del observatorio, queríamos saber si había tenido avances, en qué situación estaba, cómo lo evaluabas. Bueno, porque la televisión nos sigue dando ejemplos de estigmatización todo el tiempo, ¿no? Entonces, el último y muy, muy cercano es el tema de los mapuches en el sur, ¿no? Que es increíble la cobertura que está teniendo eso. En ese sentido, te queríamos preguntar, Miriam, si nos podías contar un poquito sobre la experiencia. Sí, yo quería hablar también, aprovechando que lo mencionaste, sobre esta cuestión de las comunidades mapuches que están siendo criminalizadas, estigmatizadas, y claramente hay una voluntad de construir un enemigo, ¿no? Y hay un entrecruzamiento curioso que descubrimos en una de las mesas en las que estamos debatiendo el tema de ambiente, que es una de las nuevas líneas que tiene la Defensoría, esto también de la calificación de los grupos ambientalistas como terroristas, como una amenaza. Es decir, cualquier cuestionamiento al modelo extractivista de producción, venga de parte de la cosmovisión mapuche o venga de parte del ambientalismo, es calificada o acusada de terrorista. Y estamos muy preocupados y preocupadas en la Defensoría, es una de las prioridades actuar sobre esta temática y señalar cómo está siendo vulnerado el derecho, sobre todo de las mujeres mapuches y de los niños y niñas mapuches, criminalizando al conjunto de una comunidad o de una identidad, presumiendo que sean reales estos atentados, ¿no? Y que no haya habido una mano de obra desocupada que de una manera muy cinematográfica está tratando de azuzar y de tensar la cuerda para que, recordemos, tenemos en medio de estos reclamos territoriales que les asisten por derecho, tenemos las muertes de Santiago Maldonado y de Rafael Nahuel, ¿no? Casualmente una de las comunidades más estigmatizadas, perseguidas y criminalizadas es la de Lago Mascardi. Bueno, con respecto a lo que referías de la desinformación, estamos trabajando muy estrechamente con la UNESCO, la temática de la desinformación, y una de las vías
además de nuestros monitoreos, los monitoreos que hacemos a través del Observatorio de Accesibilidad, a través del Observatorio de Género que tenemos conjuntamente con el INADI, que tenemos conjuntamente con el ENACOM y con el Ministerio de Género, cuatripartito, con algunas conclusiones muy interesantes. Está a punto de salir, lo tengo aquí caliente, un monitoreo sobre las representaciones y paridad en noticieros televisivos, ¿no? Y las cifras son escalofriantes. Por eso es tan importante que se reglamente y se ejecute la ley de equidad de género y cupo trans en los medios, ¿no? Bueno, estos insumos y las jornadas que hicimos con la UNESCO, la implementación de la alfabetización mediática informacional, nombre complejo y horrible, pero que tiene que ver con dotarle a la población de las herramientas necesarias para navegar este ecosistema de medios, que es una ciénaga, que es un campo minado. Es decir, todos y todas desde temprana edad tendríamos que tener las herramientas como para saber detectar de qué manera los algoritmos nos alcanzan con informaciones que están en consonancia con nuestros prejuicios y con nuestras creencias, y de qué manera somos presas rápidos del like y promovemos la viralización de estas informaciones que deberíamos considerar una vulneración de nuestros derechos, porque apoyándose en aquello que consumimos o en aquello que leemos, nos hacen llegar informaciones creíbles, ¿no?, que nos hacen caer en una trampa, ¿no? Bueno, en este sentido estamos trabajando en la Defensoría del Público, vamos a hacer un curso para docentes, vamos a publicar un libro con las conclusiones de un congreso internacional sobre alfabetización mediática, informacional y desinformación. Vamos a trabajar con universidades, vamos a trabajar con otras organizaciones de la sociedad civil, vamos a hacer con una universidad nacional un curso autoadministrado para detectar desinformación para adultos y adultas mayores que caen muy fácilmente presos, a pesar de su experiencia y de su sabiduría de vida, caen muy fácilmente presa de estas trampas. Y bueno, no les quiero sustraer tiempo a mis compañeros y compañeras de panel, pero estamos trabajando porque consideramos que la cuestión de la desinformación es uno de los principales problemas, que no es que no haya existido, como bien hemos dicho, existió desde el albor de los tiempos, pero que ahora con las redes sociales circula con mucha mayor velocidad. Es decir, nunca la palabra y la imagen circularon con tanta velocidad como actualmente. De manera que el daño se potencia. El otro día leíamos un informe sobre los discursos de odio y su circulación en las redes sociales, y justamente la población que más reproducía, a veces sin intención, porque esas cosas, era la población mayor de 70 años, mencionaban en el informe, justamente lo que vos estabas diciendo. No son los únicos, por supuesto, pero eran muchos. Pedro, una pregunta que habíamos pensado que nos interesaba es o sea, ¿qué tan presente o ausente está la perspectiva en derechos humanos en los contenidos televisivos o en las políticas comunicacionales en otros países latinoamericanos? Si hay algunos ejemplos a resaltar positivamente, digamos, que vos tengas en vista como para mencionarlos o comentarlos. Y volvemos a las decisiones políticas. Los gobiernos, para decirlo de una manera muy simplista, de derecha o conservadores, en América Latina suelen dejar bastante de lado el tema de los derechos humanos. Es como que sienten rechazo incluso a la categoría por considerar que es una apropiación de los sectores progresistas de izquierda y lo utilizan también políticamente para atacar a determinados gobiernos, pero me parece que muy poco para ampliar la visión respecto de los derechos humanos, como estaban planteados antes, como lo planteaba específicamente Alejandra,
en la televisión. Si bien hay casos excepcionales, y no soy un estudioso de todas las televisiones latinoamericanas, pero es muy claro que cuando hay un gobierno progresista hay una intencionalidad política abierta de abrirse, de incorporar, de incluir. Y yo creo que esa es tal vez la palabra más importante, la inclusión. Y los gobiernos de derecha conservadores no plantean esto. Muchos gobernantes de derecha que se oponen, por ejemplo, al matrimonio igualitario no van a hacer mucho para que en la televisión pública donde la haya de su país se hable mucho del tema. Bueno, también varios gobiernos progresistas han sido presididos por presidentes con posturas bastante homofóbicas también, ¿no? Esto también hay que decirlo, pero han permitido una apertura mucho mayor en determinadas áreas. Por ejemplo, esto se puede ver claramente en el caso peruano. El presidente actual, Pedro Castillo, no es una persona que parecía tener como una prioridad el tema de género. Y sin embargo, por la forma como armó la coalición política, quien está al frente de esa cartera, Anaí Durán, es una persona que viene promoviendo el tema hace tiempo, y en el discurso ante Naciones Unidas, Pedro Castillo planteó el tema género, incluso utilizó la palabra género. Entonces, creo que al momento de informar, mucho tiene que ver con la vocación política, la intencionalidad política que planteaba antes Miriam también, pero la verdad no puedo dar un ejemplo bien concreto respecto de los avances en esta materia. Sí creo que la fuerza de los diferentes movimientos de mujeres, especialmente en toda la región, han obligado incluso a gobiernos conservadores a prestarle atención al tema, incluso en sus campañas mediáticas. Eso es lo que puedo comentar. Bien. Pero seguramente Miriam conoce mucho más que yo en ese tema, o Alejandra también en el tema específico que habló antes. No soy todólogo, como dije antes. No, Pedro, está muy bien. No sé si Miriam quería decir algo, sí. No. Quiero recoger algo que dijo Pedro con respecto a la pandemia y la pulsión que tenemos los periodistas de hablar de lo que no sabemos. Es decir, nosotros tenemos un océano de conocimiento con 1 centímetro de profundidad en la mayoría de los temas. Somos como generalistas, ¿no? Y sí hay una red de periodismo científico que está formada y tiene años de experiencia, como bien dijo Pedro antes de la pandemia, para comunicar sobre ciencia y salud. Entonces creo que están siempre dispuestos, y sería muy deseable que los medios de comunicación, sobre todo los que tienen presupuesto, que reclutaran periodistas especializados y especializadas en salud, porque desgraciadamente parece que esto no termina acá, ¿no? Bien. Alejandra, que queríamos hacer una pregunta. En realidad son dos. La primera tiene que ver con que existen fuera de la televisión algunas alternativas, no sé si conocés, como NotiTrans Argentina. Si vos pensás que esta iniciativa podría arribar a la televisión, si podría ser una forma de esto que vos decías, ¿no? De disputar la agenda, ¿crees que esto es posible? Y lo segundo tiene que ver con algo que también dijiste. Para vos, ¿cuáles deberían ser las medidas o la regulación, o como lo llamemos, que se tienen que tomar para que haya mucha más apertura de los medios de comunicación hacia las disidencias sexuales? Ale, si podés desbloquear tu micrófono, porque no se escucha. Ahí está. En principio, como decía Miriam recién, el cumplimiento de la ley, porque acá
a veces se sancionan leyes que después no se terminan cumpliendo, y la verdad que es extraño, ¿no? Hay una ley de cupo y de paridad de género en los medios que no se está cumpliendo, y que los medios no hablan tampoco del tema. O sea, eso no fue noticia, y por algo no fue noticia, justamente. Ningún medio la publicó, ninguno, absolutamente ninguno. Hablabas y hacías mención a Notitrans como un montón de agencias que afortunadamente han surgido en los últimos tiempos de la mano de los movimientos feministas también, que tanto nos abraza, y de la cual nosotros nos nutrimos mucho de información, y hacemos una red también de contención. Yo creo que, volviendo al tema y trayendo también un poco lo que dije anteriormente, la ley de medios de comunicación es la clave. El cumplimiento de la ley de cupo y paridad de los medios es la clave, y creo que pasa por ahí. Y también, sumando a lo que decía Pedro, y en este contexto de los gobiernos que por ahí más de derecha que cercenan determinadas voces y demás, los gobiernos neoliberales también cercenan voces. No nos olvidemos del desmantelamiento que se hizo en el último periodo neoliberal de la Argentina, de la agencia de noticias Telam, y del propio Canal 7, y de todos los periodistas y los medios de comunicación y dueños de medios de comunicación encarcelados y perseguidos. Yo creo que por ahí va la clave, en no elegir gobiernos de derecha, no elegir más gobiernos, nunca más gobiernos neoliberales, y en hacer efectivo el cumplimiento de las leyes que tenemos, y hacer que el gobierno efectivamente garantice el cumplimiento de las leyes que nuestros legisladores votaron: la ley de comunicación de medios, la ley de paridad y de cupo. Gracias, Alejandra. Con respecto a esto, quería aprovechar para leerle algunas de las cifras que arrojó el monitoreo que hicimos junto con ENACOM, el Ministerio de Géneros y Diversidad, el INADI y, por supuesto, la Defensoría. Se monitorearon durante las PASO las coberturas de temáticas políticas, electorales, en 11 canales de todo el país. Presentadores y presentadoras según género, tiene una X, el informe no la puedo leer. Hay un 64,5% de presentadores varones, un 32,5% de presentadoras mujeres y un 3% de presentadores o presentadoras trans. En el Canal 7 de Neuquén, por ejemplo, tiene el 100% de presentadores varones. La TV pública tiene una proporción mejor a partir de la incorporación de Diana Surco, y los columnistas según género que se ocupan de política. El 86% de los columnistas que se ocupan de política son varones. El 86%. Las cifras son escandalosas, es decir, cuando uno los ve no puede creer que solamente el 14% de los columnistas que se ocupan de política sean mujeres. Por supuesto, no hay ninguna persona trans en esta categoría. No hubo que hacer ningún relevamiento porque no la había. Muy impresionante las cifras. Eso demuestra también que, bueno, Pedro decía que a veces uno se cansa de pelear contra un montón de cuestiones, ¿no? Pero todo lo que hace falta todavía, todo lo que hay que seguir para tratar de transformar y cambiar los medios de comunicación. Habría un montón de cuestiones más porque abrieron muchas problemáticas, temas que daría para hablar muchísimo, y seguramente nos vamos a encontrar, y si todo sale como esperamos, va a ser presencialmente, que tenemos muchas ganas, porque ayer decíamos con Claudio Martínez, y las ganas que tenemos de encontrarnos, y el Conti no va a dejar de trabajar en este tema que tiene que ver con la televisión, que venimos desde el 2015. Después, bueno, como decía Alejandra, tuvimos una interrupción en estas temáticas, como pasó en un montón de lugares, ¿no? Ayer, en la primera jornada, Rosario Lofrano contó también lo que pasó en Canal 7 en estos 4 años anteriores.
Así que primero agradecerles enormemente por el tiempo. Sabemos que el tiempo de ustedes es muy, bueno, como el de todos y todas, pero la verdad que con la gente de televisión acordar las agendas es muy difícil y lo logramos, así que les agradecemos por hacerse ese tiempo. Para el Conti, les repito, es muy importante la cuestión de los medios de comunicación, esto que venimos planteando, la perspectiva de derechos humanos y la idea de hacer memoria, pero siempre pensando en una memoria, no una memoria muerta, fría, sino una memoria viva que nos interpela en el presente y nos plantea también un desafío hacia el futuro. Así que gracias por compartir sus saberes y nos vamos a ver pronto. Los invitamos a ver las otras mesas que van a estar colgadas del canal de YouTube del Conti. Alejandra, Pedro y Miriam, un abrazo grande. Chao, muchas gracias y hasta pronto. Hasta pronto. Muchas gracias. ¿Qué tal? Un saludo para todos. La televisión y los derechos humanos nos remite a un país que ha tenido que justamente desde muchísimos programas de televisión luchar a favor de los derechos humanos. Es verdad que la televisión tiene todo y está lo malo, lo perverso, lo injusto, lo antirrepublicano, lo antidemocrático, pero también está todo lo que implica la lucha desde los sectores que son adversarios de semejantes posicionamientos tan hirientes para lo humano, para los derechos humanos. Por lo tanto, yo creo que si podemos hacer un análisis en perspectiva de lo que la televisión ha hecho, ha terminado siendo superior el beneficio que el perjuicio. Yo por generación tengo cosas contra la televisión, a mí me cambió el mundo la televisión. Como ahora en los tiempos de la pandemia Netflix le cambió también la ecuación a la propia televisión, porque se crean hábitos culturales que son muy distintos, que chocan contra aquello que uno ha vivido. Yo era un muchacho de pueblo en 1960, vivía el pueblo con una intensísima actividad, que la televisión poco a poco se fue llevando por delante y en 1970 aquel cine maravilloso donde yo iba 3 veces por semana se había convertido en un supermercado, porque la gente no iba al cine en función de que el cine se fundía por la presencia de la televisión. Bueno, es una lucha contra el progreso en la cual tomar posiciones demasiado fuertes, vigorosas, corre el riesgo de también cometer errores demasiado importantes. En síntesis, ha sido un vehículo maravilloso, formidable, a través del cual hemos podido tener muchísimo conocimiento, también mucho entretenimiento y discutirla en función de que yo sentí que en algún momento me cambió la vida. Sería infantil, sería ingenuo, sería absurdo y además sería injusto. Así que en estos 70 años la televisión pública, que siempre es una televisión por lo general, ha tenido un papel importante como vehículo cultural, porque el papel de la televisión pública está pensado desde mi punto de vista fundamentalmente para eso y no para competir contra los canales comerciales que tienen otras inquietudes. Buscar lo que sea entretenido y tenga respuesta popular, no sé si masiva es la palabra, a partir de cosas éticas, culturales, más valiosas que las que pueden entregar aquellos que simplemente se dedican al entretenimiento, me parece que es el gran rol que tiene que cumplir la televisión pública. Esta es una buena etapa. Hubo otros grandes momentos en los cuales esa televisión le hizo mucho bien, indudablemente, a toda la población, porque se ve otro lenguaje, se ve posturas que buscan un discurso ético, como si todos los que pasan por allí tomaran conciencia del valor que tiene la televisión pública. Y entonces, al margen de sus papeles discutibles en determinadas etapas, como puede ser lo que sucedió en tiempos de dictadura, por afuera de esto, me parece que el balance da positiva. La quiero a la televisión pública seguramente como ustedes, y me siento muy bien habiendo podido participar en este tramo en el que se trata de establecer una evaluación sobre la televisión pública y los derechos humanos. Muchas gracias por invitarme.